construida a base de textos fragmentados, en forma de cartas, reportes, declaraciones, relatos en distintas épocas. En el Museo de la Bruma, Galo Gigliotto da cuenta de una manera muy singular del salvaje genocidio sufrido por los pueblos aborígenes en la Patagonia, el que se conecta a través de un personaje con otro genocidio, el ocurrido en la Alemania nazi. Hay allí distintas maneras de abordarlo, desde la barbarie misma hasta la inocencia de una carta infantil. Premiado por anteriores obras, Galo es también editor y director de La Furia del Libro. De todo ello viene a conversar a Del Fin del Mundo. En unos segundos volvemos junto a Marco Antonio de la Parra. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Pieza 703. La real realidad. La realidad es una bruma salpicada de imágenes difusas. No alcanzan a ser dibujos, sino trazos, acaso puntos. Sobre esos fragmentos proyectamos nuestra mirada y ésta nos devuelve una imagen subjetiva que interpretamos según nuestros recursos para asumirla como real. A veces hay escenas o grandes objetos que se muestran mejor, más visibles, traspasan los límites de la niebla y nos dan pistas algo mayores. Así nuestra percepción termina de construir lo que falta y entrega al cerebro una imagen que vemos nítida, porque lo necesitamos. Es duro vivir entre fragmentos, es la constancia de vivir entre ruinas, las ruinas de algo que fue o será. No podemos saber, porque así funciona la existencia. Estrellas que explotan o se funden para crear planetas o agujeros negros, materiales que están viajando constantemente hacia la destrucción o la creación. Solo vemos la corriente, el flujo de partículas, pero no su dirección. Este fragmento de fragmentos sobre los fragmentos del Museo de la Bruma. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Galo? Gracias. Aquí estamos, leyéndote e imaginando, porque este es un libro que más se imagina que se lee, que es muy curiosa la experiencia, ¿no? Claro, porque hay que explicar que cuando hablan de pieza, ahí está, es un museo que se quemó. Entonces, que se dice que se quemó. Claro, bueno, a ver, que se dice que se quemó. Entonces ponen aquí pieza y no hay ni una pieza. De repente hay algunas imágenes, sí, pero pieza tanto. Y ahí empieza el relato, que puede ser de distintas extensión. No voy a mostrar mucho, yo subrayo mucho los libros. Y claro, como yo decía al comienzo, finalmente está hablando de genocidios. Y no solamente los que mencionaba yo al comienzo. ¿Puedo leer lo que dice la Ale Costamaña, que también ha sido invitada acá? Fíjate que me gusta mucho como lo resume. Dice, la bruma cubre el paisaje, el corazón de la pampa, las ensenadas rocosas de Tierra del Fuego y Magallanes. Pero en esta novela alucinante y perturbadora, la bruma se posa también sobre la huella de la barbarie y nos obliga a caminar a tientas por un terreno que va del delirio a la cruda historia real. Esto es lo que transita por estas páginas. Exactamente. Que hay unos informes. La sala Popper, la sala Rauf, la sala Chadwick Mallard, las salas de este museo imaginario, ¿no? Sí. Que a mí me recordaba inevitablemente la historia de la literatura nazi en América, de Bolaño, o Vidas Imaginarias de Marcel Schwab, o los libros de Ramón Roussel, ¿no? Impresiones de África, Locus Solus, libros sobre una fantasía de lo imposible y relatando lo más terrible. Y también me recordaba en la dictadura cuando prohibieron las fotografías y el APSI, por ejemplo, publicaba la nota a pie de fotografía, pero sin la fotografía. Sin la fotografía. Entonces no se imaginaba. Exactamente. ¿Cómo surgió toda esta idea, digamos, de trabajar así una novela? Sí. ¿O un museo? Bueno, para mí es novela porque siempre he pensado que la novela tiene la capacidad de absorberlo todo. Porque en la novela podemos hacer poesía, se puede incluir dramaturgia, se puede incluir, cuento. Entonces, por eso he pensado que el Museo de la Bruma se podría llamar una novela. Aparte que es un texto que está compuesto tanto por fragmentos que son ficción pura y dura, por decirlo de alguna manera, como también por fragmentos de registro histórico.
Claro, de pura realidad, como dice. Exacto, entonces ahí, bueno, eso es un poquito tramposo, si se quiere, porque uno a veces no se da cuenta de si lo que está leyendo ocurrió realmente o si en realidad es invención. Hay pistas, por supuesto, pero Sí. y son algunas son bastante claras, pero la idea era eso también, porque cuando empecé a investigar este tema había cosas que aparecían y yo decía, esto no puede ser cierto. Era tan horroroso todo que Sí, no, claro. no podía ser cierto, pero era cierto. ¿Qué cosas te movieron así, digamos? Bueno, por ejemplo, ahí se menciona el caso de un niño Selknam que fue asado y comido por un grupo de ganaderos, exploradores, de cazadores, cazadores. que en Tierra del Fuego, y que alguien lo cuenta con toda naturalidad. Claro, como quien relata un Exacto, hecho, ¿no? como Cualquiera. una talla, una anécdota, y es como que ahí uno se da cuenta de en realidad el sentido que tenían los indígenas para estos colonos, o sea, la forma en que los miraban. Bueno, hay otros más, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención fue el diario que escribió los sacerdotes, los diarios que escribían los sacerdotes de las misiones. Sí, Salesiano, Los los salesianos. salesianos. Hay un libro el libro existe, de hecho se llama Florecillas Silvestres, que fue un texto, una recopilación de Mayorino Borgatello, que es además el sacerdote que le da nombre al Museo Salesiano de Punta Arenas, y donde él cuenta, bueno, con toda naturalidad, ¿cierto?, los momentos finales de los niños y niñas indígenas que estaban en las misiones, específicamente la misión San Rafael, que está ubicada en la isla Dawson. Y todas las alucinaciones tenían que ver con la presencia de seres celestiales que llegaban a buscar a los niños, etcétera, con alocuciones de parte de estos niños así muy elaboradas, a pesar de que algunos apenas habían aprendido a repetir palabras. Claro. Entonces eso era también algo que, digamos, cuando uno lo encuentra así para la época, por supuesto que era natural y muy... Bueno, yo crecí en un colegio, o sea, estudié en un colegio salesiano, entonces estoy muy, muy acostumbrado a esas dinámicas de historias maravillosas, y por eso también me llamó mucho la atención. Y de ahí surge una especie de listado de alucinaciones que son alucinantes. Son alucinantes, por eso. Claro. Y el juego con el juego con las piezas ausentes, digamos, de todo. Sí, ahí hay un tema, bueno, de hecho, hace poco estuve en la librería que leo Bellas Artes y me decía Mario, el librero, que habían pedido un libro desde provincia y llamaron para quejarse porque el libro venía sin las fotos. ¿Ah, en serio? ¿En serio? Entonces, claro... Sí, vienen sin las fotos. Hay algunas fotos. Hay algunas, pero, sin las fotos. de hecho las fotos que vienen siempre son indígenas Selknam. Y eso Sí. es como Sí. es un gesto igual, porque ellos son en rigor los únicos ausentes en este momento. Digo, Sí, los pues. Selknam ya no hay, pero sí están presentes en el libro, en el museo. Sí. Y esa era la idea de mantener esas fotos, ese registro, pero también es por una discusión que se ha generado, o sea, muy bueno lo de la revista, lo había olvidado por completo, la relación. Yo creo que esas también son cosas que están ahí, que hacen ruido, pero una discusión sobre el tema de si reproducir o no fotografías del holocausto judío, por ejemplo. Ah, claro. Entonces, Si es ético o no. exacto, había un para los autor sobrevivientes. que era Agamben, que decía no, esto no se puede reproducir, pero por otro lado estaba Didi Uberman, que decía sí, tenemos que mostrar las fotos. Entonces toda esa discusión que se generaba de mostrar o no mostrar, a mí me pareció que también había que tomarla en consideración. Y lo otro, y que también responde a un factor un poco más práctico, si se quiere, es que en realidad hay muchas imágenes que no existen. Por ejemplo, existen pero no existen, que es lo más raro. Ya, y- Porque, por ejemplo, la imagen, la pieza que abre el libro, que es un cuadro, una pintura que está... La escena pampeana. Que muestra animales que están pastando tranquilamente en Ajá. Tierra del Fuego.
Bueno, esa imagen... Guanacos y chulengos. Exacto. Esa imagen existe en mi cabeza porque yo la vi. Pero no alcancé a sacar la cámara, por ejemplo, para sacar la fotografía. Y era una imagen en que estaban todos estos animales, estaban los corderos, estaban los guanacos con sus chulengos, los corderitos, etcétera. Y a un lado estaba un zorro comiéndose a un corderito. Y a 2 metros de todo el resto estaban los caiquenes, había caranchos también por ahí. Estaba, digamos, toda la fauna agrupada, la fauna patagónica. Y el zorro se estaba comiendo el corderito y los otros animales estaban impávidos ahí. Conviviendo. Los salvajes. Era la vida. Y la verdad es que se me quedó acá y luego como tampoco la tenía la foto y yo no soy pintor, bueno, la describí. Como escena pampeana. Escribo. Pero algunas piezas son terribles, ¿no? Por ejemplo, la pieza 88, Sí. el collar de orejas, Sí. que dice más o menos Y así. que uno sabe que existe. Este curioso utensilio no es otra cosa que un largo collar hecho de orejas humanas disecadas. Se estima que perteneciera a una indígena Selknam de la Tierra del Fuego. Según el donante de la pieza, se trataría de un collar o rosario perteneciente a José Menéndez, que lo utilizado durante ritos de índole mística que se llevaban a cabo en una casa ubicada en el número 636 de la calle Colón, en Punta Arenas. Otras fuentes indican que el collar habría pertenecido a Alexander McLennan, aunque esta suposición está menos difundida. Esto es de las cosas que hacen pensar en el horror, que es como esta guía por este museo, ¿no? que tú haces, en el que tú eliges un orden, que eso también yo me pregunté, ¿no? ¿Cómo elegiste el orden de las piezas? Porque no están por orden... No, porque hay cartas, hay relatos, hay declaraciones, hay diario, en el diario de repente aparece. Sí, ese fue un trabajo con la editora Andrea Palet, que la verdad... Yo propuse un orden, en el momento en que empecé a desarrollar este texto y decidí que tenía que ser piezas por separadas y que tenía que ser una especie de museo, traté de darle un orden a que a mí me parecía, rompía un poco la narratividad, pero al mismo tiempo también se dejaba leer. Y luego Andrea modificó ese orden y le dio un orden nuevo que a mí me parece que quedó perfecto. Y por eso es que, digamos, las piezas tienen su número de creación. Ajá. Y luego su número... ¿Cómo quedaron? Claro, porque estoy hablando... Original es otro. Claro, por ejemplo, estoy viendo la página 172, dice pieza número 25, ¿no? Y en la página de al lado tengo la pieza número 87. Claro, que esta sí tiene una foto. Ángela Loig, por Martín, supongo que es real. ¿Cómo? Eso supongo que es... Sí, la foto es ella, sí. Ella, Ángela Loig, es la última Selknam de raza pura que es la que entrevistó la... Anne Chapman, exactamente. Con ella y con Lola Kiepka eran las dos fuentes principales de Anne Chapman. Y bueno, en ese caso la pieza es curiosa porque los Selknam eran una sociedad patriarcal y de hecho celebraban el rito del Jaín, es una celebración constante de esa masculinidad. De esa masculinidad que descubre haber sido estafada por las mujeres, que es bien curioso el rito. Exacto. De hecho, Anne Chapman describe también que era antiguamente una sociedad matriarcal hasta que se llegó el momento del Namaten, que fue una, digamos, revolución masculina en que el hombre toma, o sea, el macho, digamos, toma la supremacía. La supremacía. Y claro, y lo paradójico es que la última sobreviviente fue una mujer. Entonces, eso también... Sí, igual, ahí tú describes ritos terribles. Sí, ese es un rito hay un rito que está descrito ahí que está tomado de un libro de Patricio Mans. Y de hecho lo puse tal cual con cita y todo porque no encontré ninguna otra fuente donde se apoyara ese rito. Entonces... es que fíjate que, claro, es que lo que tú haces que es muy interesante porque, bueno, me hace acordar del libro de Cristóbal Marín también. El Hueso sin descanso. Que está circulando. Revisado, por supuesto, antes de... Me imagino. Revisado. No, que es fascinante. Que trabaja con fotos, digamos, también. Claro. Y que es muy no fascinante. tiene una estructura... una crónica, claro. Más que una novela. Exactamente, claro. Y esto me hizo acordar lo que tú señalas aquí, los Selman, sobre todo, ¿no? Que esta cosa de que se extinguen. Entonces, realmente rastrear todo eso
es muy doloroso. Bueno, ella también aparece en el libro de Cristóbal. Claro, sí. No sabe. La diferencia, por ejemplo, entre un libro como el de Cristóbal y esta, que por eso yo también lo llamo novela, es que es una propuesta también narrativa. Sí. Que aunque apuesta a borrar un poco la narratividad, pero se incluyen otros antecedentes como por ejemplo el rumor. O sea, el tema del collar de orejas, que es un rumor. Hay otro rumor que me alimentó, que fue cuando estaba en Punta Arenas conversando con una persona, me decía, le dije, ¿y qué se sabe de Sarah Brown, por ejemplo? Un personaje tan misterioso. Bueno, de hecho hay cosas de Sarah Brown que no están incluidas porque ya como la leyenda de que cada 1 de noviembre entra una persona a su mausoleo y la peina y todo eso, que había sido una petición en su testamento, en fin. Pero sí hay, por ejemplo, le pregunto, ¿qué onda Sarah Brown? Me dice, mire, no sé mucho de Sarah Brown, pero yo sé que la señora de José Menéndez era una casquivana, que se subía a las mesas a bailar y tal. Y yo digo, bueno, y luego revisando bibliografía me doy cuenta de que en realidad ella había perdido una pierna en el motín de los artilleros. Sí, que está... Entonces, y usaba una pierna de palo. Ajá. Entonces, era muy raro que digamos, tuviese ese comportamiento de bailar arriba de las mesas. Claro, un poco más difícil. Y ahí es donde todo se vuelve... digamos, brumoso, porque es como esa construcción del relato, del imaginario que viene de la confusión, del rumor, del registro histórico, de todas esas fuentes. Sí, y claro, y ese es el nombre. Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Una pequeña pausa. Una pequeña pausa. Volvemos enseguida con Galo Gigliotto, el Museo de la Bruma. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Pieza número 258. Joseph Mengele junto a la estatua ecuestre de Pero de Valdivia, Santiago 1957. El hombre de cabello oscuro que aparece a la izquierda en esta fotografía es Joseph Mengele, el ángel de la muerte. A su derecha, borroso a causa de un movimiento de último minuto, un hombre que podría ser Walter Rauff. Se presume que la imagen fue tomada por el aviador alemán Hans Ulrich Rudel, residente en Buenos Aires, a la llegada de Mengele a Chile, antes de recorrer el país y antes de trasladarse a Paraguay, Campiretá, donde vivió escondido entre los menonitas. Ese es la otra... Claro, el otro lado. La otra hebra que Exacto. Aunque vas tejiendo la historia del genocidio de los Selknam y la presencia de Walter Rauff. Que es allá, en Magallanes. Todo esto del Tierra del Fuego. ¿Te trasladaste allá? Es parte del trabajo. Sí, fui varias veces. Y a escuchar rumores. Y recorrí a escuchar rumores, por supuesto, son los más interesantes. Los que más dejan pasto para la imaginación, sí, claro, para la escritura. Y los lugares también. O sea, de hecho, hay un texto ahí que es un supuesto cuadro pintado por Walter Rauff, que en realidad era para mostrar un poco el paisaje del que se ve desde el ventanal de su casa, en Porvenir, que tuve la suerte de ver un atardecer sentado en su terraza. Wow. Y la verdad es que ese es un lugar muy hermoso. La vista es muy privilegiada, no solo porque permite control de todos los puntos de acceso a Porvenir, sino también porque da a la bahía y que, bueno, con esos cielos, un atardecer ahí es una cosa... No, o sea... Esta combinación de lo bello y lo siniestro, ¿no? Claro, esa mirada. Bueno, tú citas directamente a Chatwin, que está en su famoso libro de la Patagonia, lleno de verdades y rumores, digamos, exacto, toda esa área extraña entre la ficción y el viajero, ¿no? Claro, que justamente fue lo que motivó también a Chatwin y Mallard es por Alan Paul Mallard, que es un escritor mexicano, que en sí es como medio un misterio, porque cuando me hablaron por primera vez de él,
Él tiene un libro que publicó el año 97 en México que se llama Evocación de Matías Strindberg. Me decían, este libro lo escribió un tipo que está loco y que nadie sabe quién es, se pensó que era seudónimo, y luego se supo que era un mexicano, pero se fue a vivir a París y nadie tiene contacto con él. Entonces dije, bueno, qué interesante. Y el libro en sí era la historia de un supuesto personaje, Matías Strindberg, que vivió en la Alemania de principios del 20 y que, bueno, contaba cosas ahí bien, pero que por la escritura y todo parecía efectivamente escrito por un personaje así. Bueno, luego tuve la oportunidad de conocer a Alan Pohl en persona y la verdad es que un texto al final. Exacto, y la verdad es que era nada más lejos que un loco raro, Ya. una persona muy normal y simpática y un gran escritor también. Y bueno, y con él tiene esa cosa en su obra, que es como levanta una obra que es como misteriosa, pero no, también es un viajero del África, justamente. Ajá. Tiene un libro en camino sobre anécdotas y experiencias en África. Lo que hablábamos, Sí, claro. son los otros lugares así como depredados. En Bruselas, Sí. por ejemplo. Mm. Así que eso, digamos que fue un libro afortunado del Museo de la Bruma en el sentido de que se encontró con muchos aportes muy, muy oportunos. Pero investigaste harto igual, o sea, Claro. que hay mucha investigación, porque tú dices, mira, hay rumores, hay ficciones, hay... Sí. Es brumoso, como dice, Sí. hay confusión, pero hay otras que no, que son... aquí Sí, me doy cuenta que las Sí, recogiste hay mucho texto, digamos que el 80% del libro lo escribí yo, por decirlo así como estadísticamente. Claro. Pero sí, claro. Recogiste cosas. Claro, hay mucha recolección, hay intervención también, por ejemplo, un texto sobre el barco fantasma, ¿cómo se llama el barco? Bueno, que está dando vueltas sin pasajeros por Magallanes, y lo curioso era que efectivamente hay un relato de un teniente que decía haber encontrado el Marlborough, el Marlborough, ¿no es cierto?, lleno de esqueletos, el barco de los esqueletos. De hecho, hay mucha narrativa también sobre eso, y en la descripción decían que habían encontrado esqueletos y con ropa, etcétera. Pero cuando investigué quién eran los tripulantes de ese barco, había una mujer. Y curiosamente el esqueleto, no se describe ningún esqueleto con ropa de mujer. Entonces eso yo lo incluía ahí, como que había un esqueleto con ropa de mujer. Claro. Porque también era porque lo que hace es que se ha puesto mucho en duda ese relato. Se dice que en realidad nunca fue cierto, que nunca hubo tal barco ni nada de eso. Entonces... Que es leyenda. Es leyenda. Para mí el hecho de que haya existido una tripulante mujer y que no haya sido consignado en el relato ese misterioso, da cuenta de que podría haber sido falso. Pero finalmente todo queda en el terreno de la especulación, incluso la pieza esta del museo. ¿Y la carta a Papá Noel? Eso es una carta... Es feroz. Sí, es una carta que está construida a partir de hechos reales, pero que como tal no existe. Pero eso de que pedían niños indígenas para acompañar a los niños de familias, eso se daba en Punta Arenas. Cuando el genocidio Selknam se orquestó de diferentes maneras. Una fue el ataque directo de los colonos llegando a Tierra del Fuego y asesinándolos por partido. Otro fue el traslado de comunidades a las misiones salesianas, donde los sacerdotes los hacían trabajar y además les daban ropas que les quedaban cortas porque los tipos eran muy altos, entonces ropas que ellos no estaban acostumbrados a usar, entonces se enfermaban, morían. Claro. Y otro fue el traslado a Punta Arenas, donde se hacía reparto de familias. Las familias se repartían entre la comunidad. Entonces, por ejemplo, alguien necesitaba un hombre corpulento, se llevaba al padre. Otra familia necesitaba una mujer que sirviera en casa y se llevaba a la madre. Y alguien necesitaba niños para compañía, se llevaba a los niños.
Por supuesto son cosas que quedaron en el olvido y también es parte del Museo de la Bruma. Museo de la Bruma. Pero tú escogiste el museo como figura, ¿no? Sí. Como ganas de montar este museo imposible. Entonces lo quemaste para hacerlo... Para darle un toque de verosimilitud. Claro, que él era una leyenda, ¿no? O sea, sí. Sí, bueno, de hecho el museo supuestamente estaba situado en un punto intermedio de la Tierra del Fuego, que es donde está la línea de división entre Chile y Argentina, que también es ese otro hecho curioso, cómo la Tierra del Fuego está dividida en una línea recta, y que responde de una manera muy descarada a una repartición de tierras totalmente arbitraria. Sí. Entre las familias más poderosas de la Patagonia en ese momento, que además eran propietarias de hoteles, cada una, y donde alojaron una en su hotel al presidente de Argentina, otra en su hotel al presidente de Chile, y luego de hacer un cálculo de áreas y todo, se decidió dividir así la tierra para... El mapa es muy raro, ¿no? Exactamente, y se dieron rápidamente concesiones de explotación a ambos lados de esa línea divisoria, que lo cual también en sí es un horror, porque se divide una tierra, se divide un lugar que era un espacio de cultura, de vida silvestre y digamos de personas que ya no están y no van a estar nunca más. No van a estar. Tú vienes de la poesía y de la narrativa. Y construyes este volumen buscando bueno, si hablamos de novela y citamos una cantidad de autores que han jugado con el género, ampliándolo desde Joyce hasta todos los juegos que hemos citado, digamos, Semperec, el grupo Lipón, claro. Tú eliges escribes un libro en que, fuera del párrafo, aunque abrí el programa, tú tratas de no estar presente. Sí. O sea, como que te retiras literariamente, ¿no? Como que no se notara la mano de un autor. O sea, un autor, uno quedara frente al museo solo. No hay, por ejemplo, estás contando cosas que podrían haber sido también una construcción, haber sido tú el guía. Claro. Haber inventado un guía en ficción, como esta cosa que le pasa a uno cuando va a Chacabuco, a la salitrera en el norte, y hay un letrero que dice jardinero en el desierto. Y el que cuida es un ex detenido en el campo de concentración que vive ahí y que te pasea, te hace un tour por lo que es el Museo del Horror de la Salitrera de Chacabuco. Claro. Pero acá tú renuncias a eso, ¿no? Aquí no estoy. Exacto. Aquí está eso mismo en Isla Dawson, de hecho. Exacto. Un par de veces aparece Dawson. Sí, de hecho es porque, bueno, parte de la revisión bibliográfica fue consultar otros textos narrativos que trataran el tema. Bueno, nombraste a Patricio Mans. Claro, por ejemplo. Patricio Mans, ¿qué más? Bueno, hay uno en particular que fue El material humano, de Rodrigo Rey Rosa, que es un escritor guatemalteco. Notable. Que justamente él toma esa estructura del investigador que se encuentra con documentos y se va metiendo los documentos. Y que también uno la puede ver en Insensatez, de Horacio Castellanos Moya, un escritor salvadoreño. Rabiosísimo. Y que es uno de mis autores favoritos, por cierto. Sí. Y entonces ahí me di cuenta de que esa figura del narrador, actor, estaba muy presente. Muy visitada. Claro, de ese narrador personaje, narrador guía. Y a mí yo opté por eliminarlo del panorama, porque creo que justamente, aparte que también hubo otro desafío, y era cómo conectar temas de fines del siglo XIX a temas del siglo XX y del siglo XXI y del siglo XVI, o sea, porque hay documentos de todas épocas, y la verdad es que hacerlo narrativamente, hay muchas formas. He visto libros en que, no sé, creo que era Misteriosa Buenos Aires, de Mujica Laínez, donde él va haciendo como por año, va contando un relato de que ocurre todo en Buenos Aires y así la presenta. Pero para no caer en esas estructuras ya utilizadas, me pareció que un museo era el lugar que ofrecía esa posibilidad de ir de época en época sin, digamos,
sin marearse tanto. Pero esto es una advertencia porque el lector habitual está acostumbrado a que hay un narrador. Aquí el narrador desaparece. No existe pa. Exacto. O sea, no está, digamos. Tú no estás. O sea, teniendo una carga tan fuerte de escritura previa. Claro. Aquí tú decides hacer un artefacto, un objeto que... Y es que es también por respeto, porque cuando hay hechos que de verdad tienen que ser... Siento que un narrador no tiene forma de no guiar una lectura. Siento que un narrador, por supuesto que va a emitir juicio en algún momento, va a poner su huella, y creo que acá hay muchos textos, o sea, todos los textos en realidad tienen que ser leídos y observados y meditados. Entonces eso es algo que pasa de ser simplemente una historia, de ser simplemente un cuento. Y era la idea de que fueran piezas más que capítulos, de que fuese un museo más que un libro. Sí, a mí me recordó el narrador del Arca Rusa, de Sokurov, que es un narrador muy particular, muy extraño, ¿no? Porque no se sabe exactamente quién es ni qué relación tiene. Que está muy como fuera. Sí. Y que va de diferentes momentos, va en una toma continua, que se va por lugares, por espacios, que también eso es otro punto importante, porque el lugar tiene mucha significación aquí. O sea, la Patagonia, el hecho que se dice en el texto, digamos que el texto más dirigido, que es la introducción de invitación al museo, que es la base del Cono Sur. En ese país se propone como que Patagonia es como una proyección hacia América Latina, en el sentido de que todos estos horrores no son exclusivos de la Patagonia, por supuesto. Claro que no. Son de toda América Latina. Exactamente, y África, como decíamos. Exacto. Todos los territorios colonizados. Bueno, claro, de hecho está ahí von Bismarck, está en una carta citado, que fue quien dio pie al reparto de África, y de cómo luego estos países se convirtieron en praderas, en campos, en simples proveedores de otros. Vaya libro, el Museo de la Bruma, ¿no? Sí. Mira, estamos acercándonos al final del programa y siempre recomendamos algunas cosas, ¿no? Yo traía de Thomas Harris, amigo y poeta, a quien le tengo muchísimo respeto. Muy buen poeta, por cierto. Muy buen poeta. Gesta de Lobos, que es lo último que ha traído, esperamos tenerlo por acá en un minuto, y que publicado por LOM. Y una cosa que publicaron en Argentina recientemente, Ricardo Piglia, que es cuando encontraron en el archivo las cintas de la grabación del seminario sobre Onetti. A mí me parece un autor, Onetti, un autor que uno no debería dejar de leer, digamos, y que su carácter, su dificultad de estilo le impidió estar en el boom tan glamuroso, ¿no? Entonces Onetti siendo un autor formidable, digamos. Entonces la teoría de la prosa de Ricardo Piglia está dedicada a Onetti. O sea, un seminario que es precioso y que hace volver a los libros de este gran autor uruguayo. Sí. ¿Tú trajiste algunas cosas? Sí, yo quiero hacer 4 recomendaciones muy breves. Muy bien. 2 ausentes que son, Mapocho de Nona Fernández. Sí, que la acaban de relanzar. Que es un libro que justo también reconstruye la historia con una visión muy particular, digamos, la historia de Chile desde el punto de vista de la Rusia y el indio y otros personajes que aparecen ahí. El otro es Ciencias Ocultas de Mike Wilson, gran libro, que es un escritor también, un hermoso libro y un escritor que a mí me interesa muchísimo en su propuesta. Sumamente original. En todo lo que hace. Tiene un parentesco con El Leñador, quizás en el Museo de la Bruma. Puede ser. Esas novelas que no son novelas y no lo son. Sí, puede ser. Es un halago en todo caso. Sí, te lo hago como halago. Y acá tengo otros 2 que son Liquidar al adversario de Gerardo Soto, que es un libro de cuentos bien interesante que publicó Libros de Mentira. Es un primer libro de cuentos de Gerardo, que creo que había publicado una novela antes. Y el otro es este libro que puede ser un cuento, o sea, puede ser cuentos, puede ser una novela, que es Paisaje en obra muerta, aquí terminará el cuento, de Macarena Araya Lira. Es para allá, creo, ¿no? Sí. Pero ahí lo está mostrando, sí. Está muy bien. Que también es muy interesante la forma de tomar una supuesta autobiografía, la narrativa, la ficción,
cómo se van encadenando los textos. La verdad es que... Ahí la presencia del yo es todo lo contrario en tu trabajo en el Museo de la Bruma. Claro, Claro. un yo muy presente, Claro. pero también muy presente, pero que no es un yo pesado, es un yo No, para nada, para que- No, es un yo que tiene escenografía, como digo Exacto. yo, porque está relatando sus Lugares. lugares, Exacto, ¿no? Y además momentos. que, claro, tiene esa, a mí me encanta esta parte, por ejemplo, que es de la, Ay, de sí. la lluvia, No, me encanta. que es hermoso. Sí. A mí también. Pariente tuyo. Sí, Ese claro, capítulo de la lluvia. Ese Exactamente, es concepto un está- capítulo sureño. El libro también. objeto. El libro Exacto. objeto, sí, La cosa. la cosa. Así que esas son mis Mira, recomendaciones. yo voy a hablar de Sí, esto trajo porque... un regimiento, No, lo sí, que claro. pasa es que... Solo para los fans, lo que pasa es que Planeta sacó toda la saga de Millennium y terminó con el último libro porque el personaje que partió Stieg Larsson ahora ya está completa. La última, la chica que vivió 2 veces, que entre medio entra otro autor a hacerlo. Están los 6 libros. Y no sé si alcanzamos... Ah. ¿Qué? No, pero no importa. Ay, no, pero brevemente. Lo de las ferias, tú... Ah, sí. En la feria, yo creo que hay una confusión. Hablemos. Alcanzamos un ratito. poco esta confusión de ferias, porque, bueno, tú... Las ferias y las furias. Las Claro. ferias y las furias, Ujú. que se produjo esta eclosión de Sí. ferias, se pierde la feria del libro, la furia del libro, Sí. después se hacen otros. Sí, bueno, yo hice parte de la furia del libro por 10 años, así que puedo hablar Sí. perfectamente de ese tema. Y participo, claro, como editor. Actualmente dirijo la editorial de la USACH, pero este año tuvieron a bien los organizadores de la Furia del Libro a invitarnos como editorial. Claro. Y es un fenómeno interesante porque da cuenta también de que esto, bueno, algunas personas se enojan conmigo cuando lo digo, pero da cuenta un poco de la precarización del mundo editorial. Ah, Finalmente, la necesidad imperiosa que las editoriales tienen de desarrollar ferias donde podamos tener ajá. contacto directo con el lector, porque la cadena del libro, digamos, el librería, distribución, hace que las editoriales reciban una porción bastante pequeña del costo de los libros, que en sí no da abasto para mantener toda la operación de producción, Sí, de claro. pago de derechos, de impresión, en un país también donde, bueno, estamos muy castigados por el IVA, que aunque siempre haya una discusión al respecto, yo creo que el IVA es algo que hay que eliminar. También porque las editoriales pequeñas, por ejemplo, pagan IVA doble. Una editorial que publica 4 libros al año no alcanza a recuperar, a usar el IVA crédito. Finalmente termina Uf. pagando 2 veces. Y luego la escasa difusión, o sea, programas como el de ustedes, la verdad es que son excepciones Son excepciones. en los medios de comunicación. Los suplementos culturales son cada vez más escasos, más cortos, Sí, más claro. breves. Y cada vez tiene menos crítica. Exactamente, entonces todo es bastante, no sé, difícil finalmente para... Pero la esto que producción haya editorial. tantas ferias, ¿cómo lo ves tú? Tú decías que iban a haber, o ya estaban habiendo 8 ferias. Sí. Ya. Exacto, porque se está pensando en la feria de digamos, esta agrupación de gremios, que sería como una gran feria que sería a principios de año. Luego está bueno, este año FAS va en septiembre, fines de septiembre, pero creo que el próximo año pensaban hacerlo en un momento en mayo. Luego estaría la lluvia del libro que se hace en GAM, organizada por Editores de Chile. Luego está Rombo, Espacio Rombo, que se hace en diferentes momentos. Luego está la primavera del libro. Ya. Luego está la furia del libro. Bueno, en realidad luego está Filsa. Sí. Y termina el año con la furia del libro. Eso sin contar con algunas otras ferias que hay por ahí. Ahora, bueno, este año se inaugura Logos, que es la feria del libro universitario, que es del 3 al 5 de septiembre. Claro. Fue, bueno. Mm. Y así, hay otros eventos también que se están organizando, sin contar con las ferias de ilustración, con Impresionante, o sea, digamos que feria de material impreso hay muchísimas. ¿Y tú Estamos crees viendo- que, ¿sí? sí, pero tú crees que sería mejor que se volvieran a unir y hacer un gran evento, por llamarlo así, convocatorio? Estoy pensando, por ejemplo, lo que es Santiago a 1000, ¿no? Sí. Lo que significaba Santiago a 1000, que Sí. es decir, armar teatro y la gente ya sabe dónde encontrarlo. La verdad, no lo sé.
porque creo que años atrás, cuando organizábamos la Furia del Libro 2 veces al año, una en junio, julio u octubre, según el lugar que se consiguiera, y la otra siempre en diciembre, dejamos de hacerla 2 veces al año porque nos parecía que era mucho. Pero también es cierto que hay más público ahora. Sí. De alguna manera, que es eso algo que hay que rescatar de las editoriales independientes, Sí. es que han generado público y han hecho un trabajo de difusión a través de redes sociales, a través de los medios que están a la mano, Que pueden. y con el apoyo también de las personas que están haciendo comunicación de cultura. O sea, digamos que sin estos espacios no se podría conseguir lo otro. Y esa presencia de lectores ha hecho que no sea tan terrible finalmente tener varias ferias Tantas al año. ferias, digamos, al Porque año. sí hay público. Sí, hay un público que quiere además, como en la Feria Libre, Ujú. tomar la fruta, digamos, Exacto. con el libro, estar atendido por su propio dueño, además, Exacto. la Sí. editorial, el autor, ese contacto Es que es verdad. muy rico, Claro. muy vital. Lo Sí. que yo creo que es importante es que las ferias se transformen y se orienten y se organicen en cuanto a temas de fechas, en temas de espacio. Que la gente tenga claro eso. Yo Exactamente, creo que que también exista un calendario, por un ejemplo. calendario que Sí. se pueda comunicar. Y también que no pueden cobrar entrada. O sea, No. Eso, estoy las- muy de digamos, acuerdo. Las ferias, lo ideal es que sean de acceso gratuito al público, porque eso también permite la libre circulación Y el de todo acceso tipo de todo tipo de público. de todo o sea, tipo de público. El lector. me parece. Exacto, de Sí, lectores de todas las edades, sobre todo que estamos en un momento en que con la competencia que reviste la tecnología Sí. para el formato impreso, hay que acostumbrar a los niños desde chicos a que se A que- relacionen con a los que libros. existe. Claro. Y eso es algo que ahí tenemos que trabajar todos en el fomento lector. Y especialmente quienes se encargan de generar los planes de fomento lector. Sí, absolutamente. Bueno, Ya, Galo, un millón de Muchas gracias. gracias a ustedes por esta muchas gracias invitación. por esta visita. Inolvidable Museo de la Bruma. Andrea Pale creo que te lo organizó harto bien. Le dio una estructura dramática No, a una esto. muy buena editora, muy matea, leyó todo, ¿no? O sea, leyó todo lo que había también sobre el tema. La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido. Sí, tiene mucho sentido porque te da una estructura dramática. Este cambio de tono con que pero, como decía yo, cartas, qué sé yo, otras detalles, información. Es un libro extraordinariamente interesante y que tú mencionabas a Alan Paul, que decía Patagones literarias conocíamos ya mucho distintas, ninguna como esta. Estoy tan de acuerdo, ninguna como esta. Así que al Museo de la Bruma. Al Eso. Museo de la Bruma. Gracias, gracias. Galo. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en otro del fin del mundo. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura.